Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Histórico momento en Egipto. En cabeza del presidente Donald Trump y el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi se firmó el plan de paz estadounidense para la Franja de Gaza. La cumbre se desarrolló en presencia de otros líderes mundiales, pero a la que no asistió ni Israel ni Hamás. Hamás liberó los 20 rehenes vivos que estaban bajo su custodia y entregó los cuerpos de 4 de los 28 secuestrados que murieron en cautiverio. A cambio, Israel liberó a cerca de 2.000 palestinos que mantenía prisioneros. Incertidumbre por el paradero del presidente de Madagascar. El líder de la oposición en el Parlamento dijo que el mandatario abandonó el país después de que militares desertaran y se unieran a las protestas de la generación Z, aunque se espera que el presidente se pronuncie en las próximas horas. Con nuestro invitado del día discutimos las conclusiones de la cumbre de Sharm el-Sheikh en la ciudad en la cual Donald Trump y sus homólogos de Egipto, Qatar y Turquía firmaron el plan estadounidense para Gaza después del alto el fuego entre Hamás e Israel y las liberaciones de rehenes israelíes y de prisioneros palestinos. Un evento que no tiene a representantes de las partes en el conflicto y que genera preguntas sobre su alcance real. Ya lo discutimos, empezamos. Iniciamos en Egipto, donde se acabó la cumbre sobre Gaza. Donald Trump afirmó que ya hay paz en Medio Oriente. Una declaración después de la firma del plan de 20 puntos para el enclave palestino impulsado por el presidente de Estados Unidos. El mandatario firmó el documento junto a sus homólogos de Egipto, Qatar y Turquía y en presencia de otros líderes mundiales. El mandatario de Egipto, por su parte, anunció que su país organizará una conferencia sobre la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, los representantes de las partes en conflicto, Israel y Hamás, no estuvieron presentes. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, justificó su ausencia debido a una festividad judía, lo que deja en duda la realidad de una paz en Medio Oriente anunciada por Trump. Este es el día que la gente en toda la región y en todo el mundo había estado buscando, esperando, orando. Habían orado por este día. Durante el último mes ha pasado cosas que creí que eran impensables. Nadie creyó que esto podía ocurrir. Con el acuerdo histórico logramos salvar muchas vidas. Juntos logramos lo que todo el mundo dijo que era imposible. Finalmente tenemos paz en el Medio Oriente. Tras años de sufrimiento y derramamiento de sangre, la guerra en Gaza se ha acabado. La ayuda humanitaria ahora está fluyendo, está entrando, incluyendo cientos de cargas de camión de comida, equipo médico, otros suministros. Mucho de esto pagado por la gente en esta habitación. Los civiles están volviendo a sus hogares. Los rehenes están reuniéndose. Acabo de verlo tras el escenario, el nivel de amor. En coordinación con todos los socios, durante los próximos días trazaremos terreno común para proceder hacia la reconstrucción de la franja sin retraso. En ese contexto, estamos dispuestos a alojar una conferencia de reconstrucción y redesarrollo que esté basada en su plan para acabar la guerra en Gaza, con el fin de brindar sustento y darle esperanza a los palestinos en su territorio. La paz no puede ser completada hasta que se extiendan las manos para la reconstrucción. Esta cumbre ocurrió horas después del intercambio entre Hamás e Israel. El grupo islamista liberó los últimos 20 rehenes vivos que tenía retenidos y a cambio Tel Aviv excarceló a cerca de 2.000 prisioneros palestinos. Este acuerdo, impulsado por el plan de 20 puntos propuesto por el presidente Donald Trump, ha traído lágrimas de alivio y alegría a las familias de ambos lados. Aunque el grupo islamista entregó hasta el momento a 4 cuerpos de secuestrados que murieron en cautiverio, son 28 los cadáveres que debe trasladar a Israel. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Estas son las primeras imágenes de algunos de los 20 rehenes liberados por el grupo islamista Hamás. Gui Gilboa Dalal y los hermanos Ziv Berman y Gali Berman y Matan Angrest son algunos de los rostros de los últimos sobrevivientes del 7 de octubre de 2023. Minutos antes eran transportados en un convoy de la Cruz Roja que salió del interior de la Franja de Gaza, escoltado por Hamás y palestinos curiosos. Luego de pasar la frontera al sur de Israel, filas de gente recibieron la caravana con el grupo de los primeros 7 rehenes liberados, mientras que los familiares lograban conectarse con ellos por videollamada.
Dios es grande, matan, regresas a casa, todos regresan a casa, te amo. Creo que durante todo este tiempo como que me desconecté de mis sentimientos y de mi emoción, y ahora creo que están volviendo. Horas antes de la liberación, en el kibutz de Reim, ciudadanos israelíes cantaron en homenaje y celebración, donde todo comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando decenas de jóvenes asistieron al Festival de Música Electrónica Nova. Mientras que en Tel Aviv, miles de personas se reunieron en la bautizada Plaza de los Rehenes para acompañar a las familias en la transmisión de su liberación. En paralelo, Israel cumplía su parte. A partir de las 6 de la mañana, hora local, más de 1.900 palestinos, incluyendo 250 condenados a cadena perpetua y 1.700 detenidos desde octubre de 2023, fueron excarcelados de prisiones como Ketziot y Gilboa. En buses custodiados, los liberados partieron, cientos hacia Cisjordania y Jerusalén Este, para abrazos con parientes, otros a Gaza, donde miles regresaban a una ciudad en ruinas, pero con la felicidad de las familias que los esperaban. Antes de viajar a Egipto, el presidente estadounidense Donald Trump fue recibido con una gran ovación en el Parlamento israelí justo en el día en que se producía el intercambio definitivo de rehenes y prisioneros fruto del plan de paz trazado por Washington y aceptado por Israel y Hamás. Trump y Netanyahu, entre aplausos, dieron discursos y se congratularon de la paz alcanzada. Donald Trump aterrizaba en Tel Aviv para su particular coronación, con un Netanyahu aguardando paciente. Larga ovación de un parlamento israelí en pie ante el hombre que dibujó una hoja de ruta que hoy comenzó con la vuelta de rehenes y prisioneros. Netanyahu reiteró lo prometido. Señor presidente, usted está comprometido con la paz. Yo estoy comprometido con esta paz. Y juntos, señor presidente, la lograremos. Después de agradecerle el apoyo de Estados Unidos ante la ONU y haber reconocido a Jerusalén como capital de Israel en diciembre de 2017, Netanyahu volvió a recordar que Trump es el mejor amigo de Israel en la Casa Blanca. Por ello, se acordó de un Nobel de la Paz que no llegó a Washington y quiso obsequiarle con otro premio que sí depende de él. En cuanto al otro premio, es solo cuestión de tiempo, lo conseguirá, pero quiero que reciba el premio Israel, nuestro máximo galardón. Donald Trump, en su turno de palabra, definió las actuaciones militares israelíes sobre la Franja de Gaza como malas y acaloradas, por lo que elogió el cese de hostilidades por parte de Netanyahu. Le dije, Bibi, serás más recordado por esto que por seguir, matar. No sería lo mismo. Quiero felicitarte por tener el coraje de decir, ya está, ganamos. Vamos a disfrutar de la vida. También llamó al presidente israelí Isaac Herzog y al Poder Judicial a perdonar a su Netanyahu de las causas judiciales que enfrenta. Oigan, tengo una idea. Señor presidente, ¿por qué no le concede el indulto? Vamos, indúltelo. Elogios a Trump que se sucedieron en el Knesset por parte de casi todos los presentes y fin de una coronación simbólica para trasladarse a Egipto, donde los entresijos de la paz siguen en una cumbre convocada por Trump, a la que no asisten ni Israel ni Hamás ni Irán. Cambiamos de tema y pasamos a Francia. Este lunes, el nuevo gobierno francés inició sus labores. El primer ministro Sébastien Lecornu se reunió con sus 34 recién nombrados ministros en medio del caos político que atraviesa el país galo en la actualidad. Mientras que el presidente Emmanuel Macron apuesta por la estabilidad, los partidos Agrupación Nacional y la Francia Insumisa anunciaron 2 mociones de censura contra el nuevo gobierno. El premier francés anunciará el martes su discurso de política general. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. El gobierno de Francia sigue en la cuerda floja. Este lunes, un día después de anunciar a su nuevo gabinete, que ya es amenazado con ser censurado, el primer ministro Sébastien Lecornu se reunió por primera vez con sus 34 recién nombrados ministros y ministras. Gracias por aceptar unirse al gobierno de la República en un momento que, como sabemos, es difícil y cuando, en última instancia, nuestro único objetivo y misión es, por supuesto, superar esta crisis política en la que nos encontramos y que ha aturdido a algunos de nuestros conciudadanos, así como a una parte del mundo que nos observa.
Su tarea más urgente es presentar al Parlamento sus planes de presupuesto para 2026. Mientras, desde Egipto, el presidente francés Emmanuel Macron intentó apaciguar el caos político francés. Es deber de todos trabajar por la estabilidad, no apostar por la inestabilidad. Estoy aquí en mi función de garante de nuestras instituciones, la función que ejercí la semana pasada. El gobierno de Lecognou enfrenta al menos 2 mociones de censura en los próximos días, una anunciada por la extrema derecha y otra por el partido de izquierda radical Francia Insumisa, aunque dependen de un actor fundamental, el Partido Socialista, cuyos votos serían necesarios para derrocar al gobierno, por lo que este lunes dejaron claras una vez más sus condiciones. Las cosas están muy claras. Nos oponemos a Emmanuel Macron y seguimos haciéndolo. Y si mañana el señor Lecognou no suspende de forma inmediata y completa la reforma de las pensiones, censuraremos al gobierno. Y si tenemos que acudir a las urnas en las próximas semanas, lo haremos sin miedo. Estamos preparados y les derrotaremos como ya les derrotamos en julio de 2024. Los socialistas decidirán el futuro del gobierno después de la declaración de política general que el primer ministro pronunciará el martes ante los diputados. En Madagascar hay dudas sobre la situación del presidente Andry Rajoelina. Tanto la agencia Reuters como Radio France International aseguran que tras consultar con fuentes de alto nivel confirmaron que el mandatario abandonó el país. Los manifestantes continúan pidiendo la dimisión del presidente y celebran su posible salida. Es así como miles de personas se aglomeraron de nuevo en el centro de Antananarivo para pedir una refundación institucional del país. Diego Bassani nos trae los detalles. A la espera de una declaración oficial del presidente, miles de malgaches siguen pidiendo su renuncia y celebran su posible salida del país. Una situación provocada por el movimiento social encabezado por jóvenes de la generación Z que protestan desde el 25 de septiembre. El domingo recibieron el apoyo de un grupo de militares liderado por el CAPSAT, una unidad de élite cuyo líder juró el domingo como nuevo jefe de las fuerzas militares. Ante los rumores de la salida del presidente Andry Rajoelina del país, muchos anhelan un nuevo gobierno y cambios de fondo en las instituciones del Estado. Es como si volviéramos a vivir por segunda vez la independencia de Madagascar. Es como si la hubieran concedido por segunda vez, porque ahora no solo están los estudiantes, como al principio de la manifestación, sino todo el mundo. Esperamos que dimita de verdad y nos deje realmente una verdadera libertad de expresión, esa libertad de pedir lo que nos corresponde. Según un testimonio otorgado por el líder de la oposición a la agencia Reuters, Rajoelina habría abandonado el país luego de consultarlo con el personal de la oficina de la presidencia. Sumado a esto, fuentes de Radio Francia Internacional aseveran que el mandatario salió del país después de que un avión del ejército de Francia lo llevara a otro destino, como parte de un acuerdo entre el jefe de Estado y el presidente Emmanuel Macron. El domingo, la presidencia de Madagascar denunció que se estaba llevando a cabo un golpe de Estado en el país para sacar del poder a Rajoelina. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum actualizó la cifra de la devastación provocada por las intensas lluvias e inundaciones de la semana pasada. Un total de 64 personas perdieron la vida, la gran mayoría en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla, en los que también se reportó la desaparición de otras 65. Asimismo, se informó que 111 poblaciones fueron afectadas. La mandataria anunció que no escatimará recursos en la atención y recuperación de las zonas damnificadas. Allí, solo entre el 6 y el 9 de octubre se registró una cantidad de lluvia comparable a la mitad del promedio anual de precipitaciones. En Cuba, el disidente José Daniel Ferrer salió de su país y llegó este lunes al aeropuerto de Miami, en Estados Unidos. Ferrer, de 55 años y fundador del movimiento Unión Patriótica de Cuba, es un defensor de la lucha pacífica por un cambio democrático en la isla. El 3 de octubre envió una carta desde la prisión en la que denunció que aceptaba el exilio tras golpizas, torturas, humillaciones, amenazas y condiciones extremas. La Cancillería cubana dijo en un comunicado que la salida con destino a Estados Unidos se produce tras una solicitud formal del gobierno de ese país y la aceptación expresa de Ferrer García. Pasamos a nuestro invitado del día.
Egipto fue el escenario de la firma del plan de Donald Trump para Gaza, destinado a poner fin a la guerra en el enclave palestino, que la semana pasada cumplió 2 años. Un encuentro en presencia de jefes de Estado y de gobierno de naciones que han sido mediadoras en el conflicto, como Egipto y Turquía, y potencias europeas, aunque hubo 2 grandes ausentes: el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y líderes de Hamas. Para analizar qué hay detrás de esta firma y sus implicaciones, saludamos a esta hora a Daniel Abundis. Él es doctor en Relaciones Internacionales y especialista en Medio Oriente y director regional del Departamento de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Daniel, bienvenido a France 24. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes. Daniel, ¿qué tan real es hablar de una firma de paz sin Israel ni Hamas en la mesa? Lo primero que me viene a la mente es justamente la ficción que representó el inicio del proceso de paz a principios de la década de los 90, cuando se da aquel primer esbozo de tentativa de paz, en donde en Madrid se reúnen algunas comisiones, pero no estuvieron invitados los palestinos. Hay una delegación jordana. Estamos hablando justamente de esta reunión en Sharm el Sheikh, donde el primer ministro Benjamín Netanyahu no está, donde Hamas no es considerado como un interlocutor válido para poder negociar. Entonces, estamos otra vez anteponiendo la voluntad tanto de israelíes, pero sobre todo de palestinos y gazatíes, a el gobierno de Estados Unidos y a potencias europeas, pero también algunos actores regionales, particularmente árabes. Es decir, no podemos hablar de una paz duradera, de una paz estructural, cuando no se tomen en cuenta las necesidades de los actores fundamentales y cuando, por otro lado, este acuerdo auspiciado por la Casa Blanca ha dejado de lado lo que se ha venido dejando de lado en las últimas negociaciones de paz. Es decir, no se ve por ningún lado el tema de los asentamientos, el tema del derecho de retorno, el tema del estatus de Jerusalén, el tema de las fronteras. Digamos que tenemos una paz que en realidad lo único que representa es un paliativo a la desafortunada crisis que se ha venido viviendo después de lo que aconteció el 7 de octubre hace 2 años. Daniel, además de incluir estos puntos que usted menciona, ¿qué más tendrá que pasar para que esta firma se traduzca en una paz duradera y no en otra tregua temporal? A mí me parece que lo fundamental es que vengan las sanciones a Israel, porque en medio de esta firma auspiciada por Donald Trump y que, bueno, se firma con bombo y platillos, Donald Trump vuelve a decir con bastante cinismo, me atrevo a decir, bueno, el mejor amigo de Israel es Estados Unidos, Netanyahu me pide las armas, yo se las compro, armas que yo ni siquiera conozco y que Israel puede probar. Esto en medio de una masacre de 70,000 muertes, en donde mayoritariamente son civiles. ¿Qué tendría que haber para que pudiera haber una perspectiva de carácter estructural? Reitero, se tendría que poner sanciones al Estado de Israel, se tendría que hablar sobre todo del fin de la ocupación, porque esto es paliativo, insisto, esto es un cese al fuego que abona, ciertamente abona, para que pudieran ser liberados los rehenes israelíes, abona para que se siga evitando el asesinato de civiles en territorio gazatí, pero las violencias en Cisjordania se mantienen, pero la construcción de asentamientos se mantiene, insisto, pero el tema de la expropiación de mantos acuíferos en el Valle del Jordán se mantiene, pero el tema de no definir las fronteras para poder proyectar un Estado palestino que fue reconocido en la última Asamblea de las Naciones Unidas, pues siguen ahí esos interrogantes. Sin lugar a dudas, para poder hablar de un esfuerzo de paz, tendrían que primero están los actores que sin lugar a dudas son fundamentales. Un Netanyahu que se siente victorioso justamente con esto, pero por otro lado también la crítica que viene desde su sociedad, porque sabemos de los rehenes que desafortunadamente perdieron la vida, de las protestas que hay al interior de Israel, y por otro lado un Hamas, hay que decirlo así, que difícilmente va a deponer las armas, porque lo que se establece en la ruta de Donald Trump es que jamás pueda desarmarse y que se desmantele la autoridad palestina para formar un gobierno tecnócrata. Se decía en un primer momento, encabezado por el ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair,
hay que decirlo así, esto sería una burla a la inteligencia del mundo árabe después de lo que aconteció con Tony Blair, particularmente en Irak. Entonces, me parece que tendrían que ser los palestinos los que formen un gobierno de coalición. Ciertamente, Hamas y ciertamente la autoridad palestina tendrían que considerar las maneras de hacer política en Palestina, pero tendrían que ser los propios palestinos los que pensaran en el futuro del enclave palestino y no Estados Unidos y no Israel y no Europa. Ya que lo menciona, vimos un inesperado encuentro, podría decirse así, entre el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, estaba allí saludando de forma cálida a Donald Trump, a pesar de que hace un mes se le negó la visa estadounidense para poder viajar a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estaban allí saludándose. Sin embargo, no estuvo presente durante el acto de la firma. ¿Dónde queda entonces la Autoridad Nacional Palestina en todo este proceso? A mí me parece que ciertamente, y no en este proceso, en los últimos años la Autoridad Nacional Palestina se encuentra desdibujada, un Mahmoud Abbas que está más que rebasado, que sabe que tendría que llamar a elecciones, pero esto no se ha logrado, poniendo de manifiesto también uno de los problemas que se viven al interior de Palestina, que es justamente, sí, el problema transversal de la ocupación, pero por otro lado también esta fragmentación política en medio de dos feudos que parecieran que no pueden dialogar a pesar de que lo han hecho, que no han llegado en acuerdos en común, porque son dos proyectos de nación distintos. Por un lado, la Autoridad Nacional Palestina, que desde Oslo se convierte en ese interlocutor válido ante el escenario internacional de los palestinos con un proyecto secular, y por otro lado, Hamas como modelo de resistencia desde finales de la década de los 80s con un proyecto islamista. Pareciera que no hay una comunicación, ciertamente no existe un diálogo afín de que pudiéramos homologar un gobierno palestino que tuviera como frente común poner fin a la ocupación israelí. Entonces, a mí me parece que Mahmoud Abbas es un hombre, además lo sabemos, octogenario, cansado, que representa justamente la derrota de una institución que ha languidecido y que no ha justo logrado absolutamente nada en términos de poder generar mejores condiciones de vida para los palestinos dentro de Cisjordania. Un poco con Hamas, sabemos que antes del 7 de octubre la popularidad de Hamas había descendido drásticamente al interior de la Franja de Gaza. Estamos hablando de un bloqueo económico, comercial, marítimo, terrestre y aéreo desde que Hamas se hiciera del gobierno palestino a finales del 2006, principios de 2007. Esto también habla de los fracasos al interior de la política palestina para hacer un frente común en contra de la ocupación, que reitero es el problema transversal que viven los palestinos, pero que insisto, es decir, el cambio tendría que venir al interior de la propia política palestina, sin preguntarle a los egipcios, sin preguntarle a los cataríes, sin preguntarle a los saudíes, sin preguntarle a los emiratíes. La lógica pasa por otros modelos que se tendrían que buscar de hacer política al interior de Palestina, porque hay que decirlo así, tanto la Autoridad Nacional Palestina como Hamas, pues hoy en día no gozan de la mejor popularidad dentro de sus respectivos enclaves Gaza y Cisjordania. Daniel, hablemos de otro tema. No fue sorpresa este baño de atención que se dio el presidente Donald Trump. Lo vimos ahí presidiendo casi que solo esta cumbre, recibiendo uno a todos los mandatarios que hicieron parte de este encuentro. ¿Se ve este intento de Trump como más bien como un intento de protagonismo o político o un verdadero aporte a la paz? Si a mí me lo preguntas, creo que esto tiene que ver con reactivar o una suerte de reactivación de los famosos acuerdos de Abraham o los acuerdos de Abraham, que sabemos que Donald Trump había tratado de impulsar durante sus primeros 4 años de gestión en la Casa Blanca, y en donde estos acuerdos de Abraham sabemos que buscaban normalizar relaciones diplomáticas, acercar al mundo árabe con el Estado de Israel. En aquel momento fue Marruecos, en aquel momento fueron los Emiratos Árabes Unidos, los que abrían la puerta para esta normalización de relaciones diplomáticas, comerciales y económicas por parte de los estados árabes y el Estado de Israel. La situación, si a mí me lo preguntas, tiene que ver justo con esta lógica de un Donald Trump que busca reactivar estos acuerdos, acercarse otra vez al mundo árabe bajo esta narrativa, bajo esta impas en donde Israel otra vez queda como alguien que optó por la paz. Entonces, aquí me parece que la narrativa, habría que ser bastante críticos de la narrativa, porque una vez más
Israel juega con esa premisa de estoy aquí negociando con los países árabes a través de Estados Unidos. Y en realidad estamos abriendo la puerta a qué? No solamente a la reactivación de los acuerdos de Abraham, pero por otro lado el lucrativo negocio que implica la reconstrucción de la Franja de Gaza y que según las primeras aproximaciones del plan declarado por el presidente estadounidense, pues implica justamente organizar un consorcio donde va a haber licitaciones públicas y donde por otro lado tendría que haber mucho capital árabe, porque es donde está el capital petrolero, para el tema de la reconstrucción. Entonces yo lo pondría en dos aristas. Primero, los acuerdos de Abraham, buscar normalizar otra vez este vínculo con el Estado de Israel, y por otro lado, comenzar a negociar el tema de la reconstrucción de Gaza, en gran medida sí con licitaciones para particulares, pero por otro lado con capitales árabes de las petromonarquías. Daniel, ¿qué gana y qué arriesga Estados Unidos con esta imagen de mediador? Lo mencionábamos hace un momento. Donald Trump se tomó la vocería, fue él mismo el que anunció cómo va a ser el proceso de reconstrucción y que varios países se habían acercado a él para expresar esta voluntad de querer contribuir a la reconstrucción del enclave palestino. ¿Qué gana y qué arriesga entonces Washington con esto? Yo creo que, a ver, en un primer momento era incluso algo hasta personal por parte de esta política exterior un tanto personalista del presidente Trump, en donde sabemos que estaba, por decirlo de alguna manera, en campaña para obtener el Premio Nobel de la Paz. Bueno, cuando lo obtiene Corina Machado, digamos, queda de lado la carrera que estaba persiguiendo el presidente Donald Trump. Pero también hay que decirlo así, lo que está haciendo aquí Donald Trump es bastante paradójico, porque Estados Unidos tiene problemas internos bastante fuertes al día de hoy, no solamente en términos económicos, en términos de demandas sociales, en temas de inflación, en temas de demandas de las personas menos privilegiadas, y sabemos que el presidente Donald Trump con esto pues sigue afianzando un vínculo con Israel que implica un capital aproximado de 3.8 billones de dólares anuales solamente en materia de defensa para el Estado de Israel. Por otro lado, reitero, un negocio bastante lucrativo y bastante rentable que implica la transformación de la Franja de Gaza, porque según las estimaciones de Naciones Unidas, por cómo se encuentra el enclave mediterráneo en este momento, estamos hablando de un lapso al menos de entre 20 y 25 años para una posible reconstrucción, dadas las condiciones actuales. Esto sin dejar de lado también el posicionamiento político o el apalancamiento político que genera particularmente con AIPAC al interior de la política estadounidense, el lobby sionista, que sin lugar a dudas juega un papel importante y fundamental para el presidente estadounidense Donald Trump, en un momento donde tanto republicanos como demócratas le han cuestionado ya al interior de Estados Unidos el apoyo al interior del Estado de Israel, particularmente por lo que está costando en términos económicos, y es algo que también el electorado pues ya está echando en cara dentro de Estados Unidos debido a las propias dinámicas internas que se viven dentro del país de las barras y las estrellas. Pues bien, Daniel, se nos quedan varios temas por fuera, lamentablemente se nos acabó el tiempo, ya será en otra oportunidad. Daniel Abundis, doctor en Relaciones Internacionales y especialista en Medio Oriente, gracias por acompañarnos aquí con el análisis. Como siempre, un gusto, un abrazo para toda la audiencia. Buenas tardes. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Ya regresamos con más información, hacemos una breve pausa.